Hola, soy Gerard, el profesor de Mercados y Conducta, también denominada Introducción a la Microeconomía de la UOC de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas, como esta que ahora mismo estoy visualizando, y también clases en directo, clases en streaming, ¿de acuerdo? Las clases grabadas dispondrán de toda la información teórica, así como también ejercicios prácticos, para ir muy bien preparados para la PEC. Y en la clase en directo resolveremos la PEC en cuestión, así como también resolveremos todas aquellas dudas que os hayan ido surgiendo a medida que visualicéis los vídeos con la información teórico-práctica. Además de ello, también indicaros que el mismo día del inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por todos los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, donde resolveremos cualquier duda que tengáis acerca del funcionamiento del curso, acerca de la teoría, acerca de alguna pregunta de la PEC que no haya quedado clara durante la clase en directo. Cualquier consulta que tengáis, ahí podréis preguntármela. Además de ello, también en el grupo de WhatsApp os enviaremos un PDF que será un dossier con toda la información necesaria para poder hacer un buen seguimiento del curso. Ya que, como podréis ver, todo el tiempo haré referencia a ciertas páginas de un dossier, que es el dossier que os enviaremos por el grupo de WhatsApp. En el supuesto que ahora mismo estáis viendo la clase de prueba, que se encuentra en la página web o en el flyer que habréis recibido, en ese caso también podéis descargaros el PDF correspondiente a la clase de prueba. Os descargáis el PDF, que lo podéis hacer desde la página web, os descargáis el PDF, lo imprimís para poder tenerlo más fácil para escribir la información y así a medida que hagamos el curso vais escribiendo toda la información, ¿de acuerdo? Ya veréis que en el dossier, tanto en el de la clase de prueba como en el dossier genérico para la PEC, tendréis la información con espacios vacíos, para que a medida que vaya explicando vayáis rellenando la información. Y también haremos, como antes decía, todos los ejercicios importantes para luego poder responder de forma correcta a la PEC. Una vez dicho esto, ahora sí ya empezamos con el curso como tal. Empezamos ya con el temario. Si os fijáis, por favor, en el dossier en el que hacía referencia anteriormente, en la página 2 nos hablan de la ley de oferta y la ley de la demanda, que es la primera información importante para resolver esta primera PEC. En primer término, como podéis ver, nos plantean que tanto la oferta como la demanda son las dos palabras más utilizadas y más importantes para los economistas. Además os dicen que la microeconomía moderna estudia y os plantean dos puntos. En primer punto, indicar que la microeconomía moderna estudia básicamente la oferta y la demanda, así como también, en segundo punto, el equilibrio. Ya veréis que el equilibrio del mercado es algo fundamental en este primer tema, ¿de acuerdo? Además de esto, indicar que tenemos la función de demanda y la función de oferta. La función de demanda, tal y como podéis ver en el gráfico de la parte central de esta misma página, veis que tiene pendiente negativa. Siempre tendrá pendiente negativa. Es cierto que si fuese perfectamente elástica o perfectamente inelástica, como veremos en el siguiente tema, puede ser totalmente vertical o horizontal, pero generalmente plantearemos que la función de demanda es siempre o siempre tiene pendiente negativa, ¿de acuerdo? Básicamente representa la cantidad de demanda de un bien o servicio que los compradores están dispuestos y son capaces de comprar para cada posible precio. Es decir, vamos a indicar siempre en el eje de ordenadas el precio y en el eje de abscisas la cantidad, ¿de acuerdo? Siempre planteamos lo mismo. Cantidad muchas veces se plantea con la Q y el precio con la P, ¿de acuerdo? Entonces tendremos esta información. A partir de aquí, ¿qué ocurre? Que cuanto mayor sea el precio, evidentemente la cantidad que podremos comprar será menor. De ahí que tengamos una pendiente negativa. Si el precio es muy bajo, la cantidad que podremos comprar será mucho más elevada. Seremos capaces de comprar mucho más de ese bien o servicio, ¿de acuerdo? Por ese motivo indicamos que la curva de demanda siempre será negativa. Más allá de los dos puntos que anteriormente comentaba, de cuando fuese perfectamente elástica o inelástica. Y de forma contraria ocurre con la oferta. Así como un comprador, cuanto más valga el producto, bien o servicio, menos estará dispuesto o podrá comprar, el que ofrece, el vendedor,
a más precio, más podrá ofrecer, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos de la función de oferta, la información en el eje de abscisas y ordenadas es la misma. En abscisas tendremos también la cantidad y en el eje de ordenadas disponemos del precio. Pero a diferencia de la función de demanda, que como ya hemos indicado tenía pendiente negativa, la función de oferta tiene pendiente positiva. Cuanto mayor sea el precio, más estaremos dispuestos a vender, más cantidad estaremos dispuestos a ofrecer, a vender, ¿de acuerdo? En este caso, la función de oferta básicamente describe cuál es la cantidad del bien que los vendedores están dispuestos y son capaces de vender en el mercado según el precio correspondiente, ¿de acuerdo? Evidentemente, la curva de oferta tendrá pendiente positiva, a no ser que se den, como anteriormente comentaba, con la función de demanda, los dos tipos de ejemplos que escapan de esta realidad, que es cuando la función de oferta sea perfectamente inelástica y perfectamente elástica. Pero repito, son casos muy extremos que en la realidad no ocurrirán y luego ya estudiaremos en el siguiente tema. La idea, y quiero que de momento quede claro, es que la función de demanda tiene pendiente negativa y la función de oferta tiene pendiente positiva. A partir de aquí vamos a entrelazar ambas funciones para buscar el equilibrio de mercado, que lo tenemos en la parte inferior de esta misma página 2. Si os fijáis, si aquí tenemos la función de demanda y aquí disponemos de la función de oferta, por ejemplo, ¿de acuerdo? Voy a borrar aquí donde anteriormente había planteado la función de oferta. Si aquí tenemos la demanda y aquí tenemos la oferta, tenemos que buscar básicamente este punto de aquí que corresponderá al punto de equilibrio, ¿de acuerdo? Ya veremos que si el precio es mayor o menor, tendremos exceso de oferta o exceso de demanda. Entonces, básicamente, el objetivo es que encontremos este punto de aquí, que corresponderá básicamente a igualar ambas funciones. Ya veremos luego que las funciones son siempre muy sencillas. De aspectos matemáticos deberemos tener nociones básicas para poder responder bien este tipo de ejercicios. Ya veréis que no son nada complicados. Pero os decía que el objetivo es el punto de equilibrio, pero básicamente hay tres posibles situaciones. Como podemos ver en la página siguiente, por favor, id a la página 3, parte superior, que nos plantean tres posibles situaciones. En primer término, para solucionar el exceso de oferta. Exceso de oferta, si miramos el gráfico que tenemos en la parte derecha, lo observáis en la parte superior. Exceso de oferta correspondería básicamente a si nos encontramos en un precio como este. Imaginaos que el precio es este de aquí. Entonces, si tenemos que este es el precio en el mercado, evidentemente la demanda llegará hasta aquí. Nadie más va a comprar de la demanda que estamos aquí. La cantidad corresponderá a esta cantidad. Esta será la cantidad de la demanda, que será lo que estará demandando los compradores, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que los vendedores, la oferta, el punto correspondiente a la cantidad sería aquí. Entonces, tenemos toda esta parte de aquí, la cantidad de la oferta, toda esta cantidad de aquí, que es un exceso de oferta. A este precio estarían dispuestos a vender tanta cantidad los vendedores, pero realmente solo están vendiendo esta cantidad porque los compradores no están dispuestos a comprar mayor cantidad a dicho precio. Por lo tanto, en este caso, tendríamos un exceso de oferta. ¿Qué quiero decir con ello? Que siempre que el precio sea mayor al precio de equilibrio, como es el caso, el precio de equilibrio correspondería a este punto de aquí, siempre que el precio sea mayor al precio de equilibrio, tendremos un exceso de oferta. ¿Por qué? Porque evidentemente a dicho precio los vendedores estarían dispuestos a vender más cantidad, pero los compradores no están dispuestos, no son capaces a demandar mayor cantidad. En este caso, cuando hay exceso de oferta, ¿qué ocurrirá? Lo más recurrente es que el precio disminuya hasta llegar al precio de equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, precio disminuiría y a medida que el precio disminuye, iremos llegando hasta el precio de equilibrio, donde la cantidad de demanda y la cantidad de oferta acabarán igualándose. Porque en un primer término, evidentemente, la cantidad de demanda sería en este caso menor a la cantidad de la oferta, como podemos comprobar en este gráfico, ¿de acuerdo? A esto se denomina exceso de oferta. Pero luego tenemos el ejemplo totalmente contrario, que hubiese exceso de demanda.
¿Cuándo habría exceso de demanda? Mirad, planteo el segundo gráfico que tenemos en la parte derecha de la página 3. En este caso, si planteamos, por ejemplo, que el precio está aquí, es decir, por debajo del precio de equilibrio, como podemos comprobar, ¿qué ocurriría? Que en este caso los vendedores solo están dispuestos a ofrecer esta cantidad. En cambio, ¿qué ocurriría? Que a este precio los demandantes, los compradores, estarían dispuestos hasta esta cantidad a comprar, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Hay un exceso de demanda. Hay a este precio más demanda de la que los vendedores pueden ofrecer. Hablaríamos aquí de exceso de demanda. Por lo tanto, cuando el precio sea menor al precio de equilibrio, hablaríamos que hay un exceso de demanda, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurriría en este caso? Pues que el precio, evidentemente, debería aumentar hasta llegar al precio de equilibrio. En esta situación, a diferencia de la anterior, la cantidad demandada será mayor a la cantidad de oferta, ¿verdad? Cantidad demandada es mayor a la de oferta. Para que esto, en el momento que el precio vaya aumentándose, estas dos cantidades irán igualándose hasta llegar al precio de equilibrio, donde la cantidad demandada será igual a la cantidad de oferta. Y luego tenemos, por último ya, el precio de equilibrio, que sería la situación ideal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en el precio de equilibrio disponemos de que el precio sea igual al precio de equilibrio, tendríamos el punto de equilibrio. Punto de equilibrio. En este caso, el precio se debería mantener igual, ya que la cantidad demandada y la cantidad de oferta sería exactamente lo mismo. Sería exactamente la misma la cantidad que estamos ofreciendo de la función de oferta como la cantidad que estamos demandando de la función de demanda. Entonces, el objetivo es llegar a este punto. Si se da por naturaleza, genial. Si hay que aumentar el precio poco a poco, se irá aumentando o disminuyéndolo, pero al final casi siempre tendemos al punto de equilibrio. Estas son las tres posibles situaciones. ¿Y cómo buscar el punto de equilibrio? Si disponemos de las funciones de oferta y demanda, será muy sencillo. Mirad, por favor, el ejemplo 3 que disponemos en la página 3, por favor, ¿de acuerdo? En este caso, disponemos de dos funciones. Importantísimo, aunque no supiésemos, no nos indicasen cuál es la función de oferta y cuál es la de demanda, únicamente mirando la función deberíamos saber cuál es la de oferta y cuál es la demanda. ¿Por qué motivo? Por lo siguiente, mirad. Tenemos cantidad es igual a 30 menos P y la otra que es cantidad es igual a 2 más P. ¿Qué hemos dicho, por favor? Que la función de oferta siempre es con pendiente positiva. Entonces, miramos la P. Si esto es positivo, ¿qué quiere decir? Que evidentemente la pendiente es positiva. Si esto es negativo, la pendiente será negativa. No hay duda que esta de aquí es la función de demanda y esta corresponderá a la función de oferta. Si tuviésemos, por ejemplo, Q es igual a 5 más 3P. Si tenemos más 3P, el que acompaña a la P es el más 3, positivo, evidentemente, función de oferta. Así de sencillo podemos saber si estamos trabajando una función de oferta o demanda. Entonces, para que todo el mundo lo plantee bien, por favor, no hace falta que representemos gráficamente de forma tan congruente y correcta como ahora lo haré, pero es para que sea más visual por primera vez, ¿de acuerdo? Voy a plantear la función de oferta. Tenemos 2 más P, ¿de acuerdo? Entonces, en el supuesto que la P fuese 0, aquí tenemos P y aquí tenemos la Q, siempre igual, ¿eh? Precio y cantidad. Si la P fuese 0, ¿la Q cuánto valdría? Si la P es 0, vemos que la Q es 2, ¿de acuerdo? Entonces, estamos aquí. A partir de este punto, sí, va aumentando. A medida que la P aumenta, aumenta la Q. Esta de aquí es la función de oferta. Y para plantear la de demanda, en el supuesto que la P fuese 0, la Q sería 30, ¿de acuerdo? En este caso, entonces, tenemos, si la P es 0, Q es 30. Y, ya que estamos, si la Q es 0, la P sería 30 en este caso también, ¿de acuerdo? Q0, P30. Entonces vamos de aquí hasta aquí. Esta es la información correspondiente. Esta es la información con la que estaremos trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, además tenemos que si la Q fuese 0,
la P sería igual a menos 2. Es decir, si la Q fuese 0, P sería menos 2, que sería por aquí. Sería el punto que aquí no lo planteo porque precios negativos y cantidades negativas no tienen ningún sentido. Así planteamos la función de oferta y la función de demanda. El objetivo es este punto de aquí, que corresponderá al precio y la cantidad de equilibrio. Para buscar precio de equilibrio y cantidad de equilibrio, ¿qué hacemos? Igualar ambas funciones, tan sencillo como esto. Ya que queremos que la cantidad de demanda y la cantidad de oferta sean iguales. Este es el objetivo, que la cantidad de demanda y la cantidad de oferta se igualen. Para ello planteamos 30 menos P es igual a 2 más P. Es decir, que aquí nos quedaría 2 pasa restando, 28 es igual a 2P. Por lo tanto, P es igual a 14, ¿de acuerdo? Repito, por si alguien tiene más dificultades con ecuaciones de tipo, que la P que aquí está restando pasa ahí sumando, el 2 que aquí está sumando pasa aquí restando y nos quedaría 28 es igual a 2P, siendo P igual a 14. Una vez tenemos que la P es igual a 14, me es indistinto trabajar con la de demanda o con la de oferta para encontrar la Q. Si hiciésemos 30 menos 14, obtendríamos 16. Y 2 más 14, 16. Es innegable que la cantidad de equilibrio es 16 y el precio de equilibrio es 14. Esta es la conclusión que extraemos del ejercicio número 3. A partir de aquí nos pueden plantear ejemplos, pero siempre tendrán dificultad mínima en términos matemáticos, ¿de acuerdo? Será siempre este concepto. A partir de aquí tenemos también determinantes que pueden influir en la demanda y también pueden influir en la oferta. Para ello, si os fijáis, en la página 3, parte central, y toda la página 3, parte inferior, y también inicio de la página 4, disponemos de los determinantes de la función de demanda. Y en la página 4, parte central inferior, disponemos de determinantes de la función de oferta, ¿de acuerdo? En primer término, como ya sabemos, la ley de demanda, la función de demanda, es siempre negativa, la pendiente. Y hay determinantes de la demanda que pueden provocar dos tipos de consecuencias. En primer término, cambios a lo largo de la demanda, es decir, podemos pasar, si hablamos de la función de demanda, repito, correspondería a esta información, puedo pasar de cambios a lo largo de la función, de aquí a aquí. ¿Qué cambia que pasemos de aquí hasta aquí o de aquí a aquí? Pues el único cambio que puede ser es un cambio en el precio. Evidentemente, como bien sabemos, si el precio aumenta, la cantidad disminuirá. Si el precio disminuye, la cantidad aumentaría. Esta es la idea que tenemos que tener de la función de demanda. No hay más, ¿de acuerdo? Entonces, en cambios a lo largo de la curva de demanda, lo único que puede hacer provocar cambios a lo largo de la curva de demanda son cambios en el precio, ¿de acuerdo? Como podéis ver en la parte central derecha de la página 3. Y luego tenemos desplazamientos de la curva de demanda. La curva de demanda puede ser que se desplace, ya sea hacia la derecha, es decir, aumente, o hacia la izquierda, es decir, que disminuya, ¿de acuerdo? La curva de oferta se puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué influye en estos posibles desplazamientos de la curva de demanda? Tenemos tres puntos principales, hay más, pero los básicos son estos tres, ¿de acuerdo? En primer término, los ingresos del consumidor. Si el consumidor tiene mayor ingreso, evidentemente esto va a comportar que su capacidad y su posibilidad de comprar más de dicho bien o servicio pues aumente o disminuya según si hablamos de un bien normal o un bien inferior, como luego comentaremos, ¿de acuerdo? Entonces, en primer término, punto importante, los ingresos. ¿Qué más tenemos, por favor? Segundo punto, igual de importante, el precio de bienes relacionados. Si hay un precio o hay un bien que depende su compra de otro bien, si el otro bien tiene una modificación de su precio, evidentemente repercutirá en la compra de nuestro bien. Por lo tanto, luego lo explicaremos con tranquilidad, tenemos los bienes complementarios y los bienes sustitutivos, que evidentemente van a influir en nuestra demanda, pueden desplazarla, ¿de acuerdo? El cambio en precios de bienes relacionados, ya sean, repito, bienes sustitutivos o bienes complementarios. Y por último, las expectativas y o gustos, ¿de acuerdo? Muchas veces, si algo se pone de moda, ¿qué ocurre? Que la demanda aumenta. Si todo el mundo habla de lo beneficioso que es para la salud comer cada día un trozo de tofu,
la demanda de tofu aumentará. Entonces, básicamente, expectativas y gustos también pueden provocar un cambio, una modificación, un desplazamiento de la demanda, ¿de acuerdo? A partir de aquí, os comentaba que en cada uno de los casos provocará un aspecto distinto según el tipo de bien. Es decir, cuando hablamos de ingresos, podríamos plantearnos en términos genéricos que si el ingreso aumenta, tendremos más capacidad para poder demandar cualquier bien. Por lo tanto, esperaríamos que la demanda se desplazase a la derecha, ¿de acuerdo? Si hablamos de ingresos, si el ingreso aumenta, esperaríamos que la demanda se desplazase a la derecha. ¿Ocurre siempre? No. Esto solamente ocurre con los bienes normales. Si hablamos de ingresos y el ingreso aumenta, si aumenta la renta, si el bien es normal, la curva se desplazará hacia la derecha, ¿de acuerdo? La curva se desplaza hacia la derecha. Repito, si aumenta nuestra renta y el bien es un bien normal. Si el bien fuese un bien inferior, todo esto nos lo tendrá que comentar en el examen, ¿de acuerdo? O en la PEC en este caso. Si el bien es un bien inferior, un aumento de los ingresos comportará un desplazamiento de la curva de demanda hacia la izquierda. Si hablásemos de un bien inferior, tener más dinero, tener más ingresos, comportará menos consumo. ¿Por qué? Porque los bienes normales son los bienes más recurrentes, pero los bienes inferiores, por ejemplo, serían, un ejemplo muy típico son las patatas, por ejemplo. Si yo no tengo mucho dinero, ¿qué voy a hacer? Voy a dedicar mucho de dinero a algún tipo de alimento que me pueda aportar muchos nutrientes rápidamente. Y puedo pensar, por ejemplo, en las patatas, o por ejemplo, en comprarme pollo. Pero si dispongo de más dinero, seguramente en vez de pollo me compro carne roja y en vez de patatas me compro otro tipo de carbohidratos y alimentos que me puedan satisfacer en mayor medida. Por lo tanto, esos son bienes inferiores, que los compramos porque nuestra capacidad económica o adquisitiva es muy baja. En el momento que aumentamos y mejora nuestra capacidad, ya queremos otro tipo de bienes. Por lo tanto, ese bien, la demanda, disminuiría. Bienes inferiores, repito, cuando aumentan ingresos, se desplazan hacia la izquierda. Cuando bienes normales, cuando aumentan ingresos, hacia la derecha. Lo más recurrente es hablar de bienes normales. Aún así, en la parte inferior de la página 3 nos hablan cambios en la renta del consumidor. Y me dice, cuando el ingreso se incrementa, la demanda para un bien normal también se incrementa. Es decir, se desplaza hacia la derecha. La curva se desplazará paralelamente, siempre es un desplazamiento paralelo, hacia la derecha. En cambio, si hablamos de un bien inferior, cuando la renta aumente, ¿qué ocurrirá? Que disminuirá la función de demanda, se desplazará hacia la izquierda. Ya que estamos, si hablamos de los ingresos de la renta, si la renta disminuye, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de renta, si disminuye, en un bien normal se desplazaría hacia la izquierda. Menos renta, menos consumiré de dicho bien, ¿de acuerdo? En cambio, en un bien inferior, aumentaría, es decir, se desplazaría hacia la derecha. Si yo tengo un sueldo X y me disminuye ese sueldo X, seguramente habrá bienes inferiores, como pueden ser, por ejemplo, patatas, que aumente su consumo, ya que no puedo disponer de otros que anteriormente sí que me podía permitir, ¿de acuerdo? Esto respecto a la renta. Diferenciemos bien bienes normales de bienes inferiores. ¿Qué más disponemos, por favor? Disponemos también de los precios de bienes relacionados. Aquí tenemos los bienes sustitutivos y los bienes complementarios. Vamos un segundo a hacer el mismo estudio, ¿de acuerdo? Imaginaos, por favor, bien complementario. Un bien complementario, evidentemente, es cuando un bien depende, al fin y al cabo, de otro. Por ejemplo, si estoy hablando, un ejemplo muy típico es café y azúcar. Si yo consumo más café, aumentará el consumo de azúcar, ¿de acuerdo? Entonces son bienes relacionados, en este caso serían bienes complementarios. Si aumenta el consumo de un bien, también comportará el aumento del consumo del otro. Si estamos hablando, por ejemplo, del café, repito, nos puede gustar más o menos este ejemplo, pero es un ejemplo así para hacer un poco la idea correspondiente a los bienes complementarios, los bienes complementarios. Café. Y también estamos hablando en este caso del azúcar, ¿de acuerdo? Y tengo la función de demanda del café. Perfecto, función de demanda, evidentemente,
con pendiente negativa. Y tenemos un bien relacionado, en este caso un bien complementario que es el azúcar, ¿de acuerdo? Tenemos un bien complementario que es el azúcar. Si el azúcar, el precio aumenta, ¿qué ocurrirá? Que evidentemente la cantidad de demanda de azúcar va a disminuir, no hay duda, ¿verdad? Sabemos siempre esta información, que la función de demanda es negativa y el azúcar no es un ejemplo que difiera de esta idea. Por lo tanto, si el precio del bien complementario aumenta, ¿qué ocurrirá? Que la gente consumirá menos azúcar. Y si consume menos azúcar, tendrá también menos demanda al café, ya que son bienes complementarios, van juntos, si compro uno, compro el otro. Si el precio del azúcar aumenta y eso comporta una disminución de la cantidad consumida de azúcar, también repercute evidentemente en una disminución de la cantidad consumida de café. En el supuesto que el precio del bien complementario aumente, en este caso, nuestro bien, la demanda de nuestro bien, se desplazará hacia la izquierda, como podemos comprobar en este caso, ¿de acuerdo? En cambio, si hablamos del bien complementario de azúcar y si el precio del bien complementario del azúcar disminuyese, ¿qué ocurriría? Si disminuye el precio del azúcar, se podrá consumir más azúcar. Si consumimos más azúcar, evidentemente, esto repercutirá en que también consumamos más café. Por lo tanto, la función de demanda del café, no hablo del azúcar, hablo de nuestro bien, del café, se desplazará paralelamente hacia la derecha. Esta es la idea de un bien complementario. Si hablamos de bienes sustitutivos, sería, por ejemplo, la idea de café y té. Imaginaos que si no bebes café, bebes té, ¿de acuerdo? Entonces, si son bienes sustitutivos, si no tienes uno, tienes el otro, y planteamos el mismo ejemplo del café, pero ahora mismo comparándolo con el té y planteándonos que el té es un bien sustitutivo, todo esto me lo indicarán en la PEC, si hablamos de bienes complementarios o sustitutivos, ¿qué ocurriría? En este caso, si el precio del bien sustitutivo, que es el té, aumenta, evidentemente la gente podrá consumir menos té. Si puede consumir menos té, ¿qué consumirá? Más del bien complementario. Entonces, en ese caso, se desplazaría hacia la derecha la función de demanda. Entonces, en el supuesto que el precio del bien sustitutivo aumentase, eso conllevaría que el té disminuyese y, por lo tanto, el café se consumiría o la demanda aumentaría, ya que sería mejor para los compradores comprar un bien complementario que no se ha modificado su precio cuando el otro sí que se ha visto incrementado. En cambio, si el precio del bien sustitutivo, en este caso el té, disminuye, la gente podrá consumir más té. Y si consume menos té, tendrá menos necesidad de consumir café. Entonces, en ese caso, se desplazaría hacia la izquierda la función de demanda del café. Esta es la idea de los bienes complementarios y bienes sustitutivos, que estaría dentro de los precios de los bienes relacionados. Para ello, por favor, vayamos a la página 4 y estudiemos este concepto que tenemos en la parte superior. Bienes sustitutivos. Entonces, ¿qué nos dice? Cuando disminuye el precio de un bien, provoca una reducción en la demanda de otro bien, es decir, que los bienes son sustitutivos. Es decir, si disminuye el precio de este bien, comporta una disminución de la demanda del otro bien. Estos son bienes sustitutivos. Si por el contrario, cuando disminuye el precio de otro bien, conlleva el aumento de la demanda del otro bien, hablamos de bienes complementarios. Esta es la idea que quiero que quede clara, ¿de acuerdo? Cuando disminuye el precio de un bien, comporta el aumento de la demanda del otro bien, son bienes complementarios. Esta idea tiene que quedar clarísima, por favor. Y luego tenemos en tercer término expectativas o gustos. Esto dependerá, evidentemente. Si nos plantean, como antes indicaba, que un bien es mejor para nuestra salud, seguramente ello comportará una demanda. Si un bien es un aumento de la demanda, si un bien es nocivo para la salud, provocará una disminución de la demanda de dicho bien.
Una vez dicho esto, hemos comentado las partes fundamentales de los desplazamientos en la función de demanda, ahora comentaremos lo mismo para la función de oferta. Y con esto finalizamos la parte teórica de esta primera clase que estamos haciendo de prueba ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la información en la página 4 que nos indica determinantes de la función de oferta y desplazamientos y efectos sobre el equilibrio. Como antes decíamos, por favor, tenemos cambios a lo largo de la curva de oferta. Los cambios a lo largo de la curva de oferta son única y exclusivamente provocados por los cambios en el precio del mismo bien, del bien que estemos trabajando. La idea es la misma que la función de demanda. La función de oferta siempre tiene pendiente positiva, pero se va a desplazar de aquí a aquí solamente porque haya cambios en el precio del bien. Si el precio del bien cambia, evidentemente la cantidad que podemos ofrecer también se verá modificada, ¿de acuerdo? Esta es la idea correspondiente a los cambios a lo largo de la curva de oferta. Pero luego también disponemos de cambios, desplazamientos de la curva de oferta, que se desplace. Siempre generalmente hablamos de desplazamientos paralelos, ¿de acuerdo? En este caso puede desplazarse hacia la izquierda, que la oferta la tengamos aquí, o hacia la derecha, que la oferta pasa a estar en este punto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí también tenemos, como anteriormente, 3 puntos. En primer término, el precio de los factores de producción. Evidentemente, no hay duda, si el precio de los factores de producción aumenta, la curva de oferta se desplazará hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Porque para obtener la misma cantidad deberemos pagar mucho más precio, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos, repito, que el precio de factores de producción aumentase, se desplazaría hacia la izquierda. En este caso, la función de oferta la tendríamos en este punto. En cambio, si el precio de los factores de producción disminuyese, ¿qué ocurriría? Que lo que anteriormente, por ejemplo, esta cantidad de aquí, la ofrecíamos a este precio, ahora se puede ofrecer a este precio, porque ha disminuido el precio de efectos de producción. Por lo tanto, se desplazaría en este caso hacia la derecha. La función de oferta se desplazaría hacia la derecha. ¿Qué más disponemos? En segundo término, la tecnología. La tecnología igual. En este caso, si la tecnología empeora, ¿de acuerdo? Si la tecnología empeora, ¿qué ocurrirá? Que se desplazará hacia la izquierda, ya que para tener la misma cantidad requeriremos más esfuerzo y más energía, por lo tanto más dinero. En cambio, si la tecnología mejorase, por el mismo precio tendríamos mucha más cantidad. Por lo tanto, se desplazará hacia la derecha la función de oferta. Esta es la idea de los precios de factores de producción y de la tecnología. Y para finalizar tenemos los impuestos, ¿de acuerdo? Según los impuestos y la reglamentación, ¿de acuerdo? A medida que los impuestos disminuyan, si disminuyen impuestos, evidentemente la función de oferta se desplaza hacia la derecha. Si los impuestos aumentasen, la función de oferta se desplazaría hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Toda esta información la podemos plantear, lo podéis realizar, en la página 4 en los correspondientes gráficos. Así como cuando hablaba de la demanda, si se desplazaba, la demanda pendiente negativa, si se desplazaba hacia la derecha, hablábamos de derecha, correspondía un aumento de la demanda, y cuando se desplazaba hacia la izquierda, correspondía a una disminución de la demanda. Cuando estamos hablando de la información correspondiente a la función de oferta, cuando se desplaza hacia la izquierda, correspondería a una reducción de la oferta, y cuando se desplaza hacia la derecha sería un aumento de la oferta, ¿de acuerdo? Que quede claro esta idea. Esto es el temario necesario y suficiente para entender bien la función de oferta y la función de demanda. Una vez visto esto, vamos a plantear rápidamente un par de ejercicios. Ya veréis que no son nada complejos, ¿de acuerdo? Es un poco para entender el concepto rápidamente de lo que hemos ido comentando. Id, por favor, a la página 5 y vamos a plantear el ejemplo 3, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el A, el B y el C, ¿de acuerdo? Y el ejercicio número 4 entero. El 3, el A, el B y el C, y el 4 entero. El resto que no hagamos aquí,
los podéis hacer con toda tranquilidad siempre en vuestra casa, ¿de acuerdo? Y el próximo día también podemos resolver alguno más. Pero ahora mismo planteamos estos, ¿de acuerdo? Os dejo unos minutos y ya todos juntos lo resolvemos, por favor. Vamos ahora, por favor, a resolver los ejemplos de la página 5, por favor. Empezamos con el ejemplo número 3. Tenemos el bien X y nos dicen que indiquemos, que representemos, por favor, el equilibrio. Tenemos la función de demanda, que como bien sabemos tiene siempre pendiente negativa, y la función de oferta, que como también sabemos tiene en este caso pendiente positiva. A partir de aquí, este correspondería al punto de equilibrio. Aquí tendríamos el precio de equilibrio y aquí tendríamos la cantidad de equilibrio. Así planteamos el ejemplo 3A. Seguidamente, el 3B nos indican, suponemos una mejora de la tecnología. Como bien sabemos, una mejora de la tecnología comporta un efecto sobre la oferta.
¿Y qué efecto comporta? Comporta un aumento de la oferta, es decir, que se desplaza hacia la derecha la oferta. Si planteásemos este mismo gráfico, la oferta se desplazaría hacia la derecha. Pasaríamos de este a esta función de oferta. Por lo tanto, de este punto de equilibrio a este otro punto de equilibrio. Es indudable que de aquí a aquí el precio de equilibrio ha disminuido, no hay duda, de este punto a este punto. Y la cantidad ha aumentado. Es decir, una mejora de la tecnología comportaría en el bien X una disminución del precio de equilibrio y un aumento de la cantidad de equilibrio. Así es como resolvemos el ejercicio 3b. El C, un aumento de la renta. El aumento de la renta sabemos que afecta a la demanda. Pero muy importante, según si hablamos de un bien normal o un bien inferior, le afecta de una forma o de otra. Si hablamos de un bien normal, sabemos que el aumento de la renta comportaba que la función de demanda aumentase, es decir, se desplace a la derecha. En cambio, si hablamos de un bien inferior, el aumento de la renta comportaba que la demanda disminuyese, por lo tanto, que se desplazase hacia la izquierda. Vamos a plantear ambos casos, ¿de acuerdo? Tenemos la información de nuestro bien X y voy a plantear en el supuesto que trabajásemos con un bien normal o si por el contrario trabajamos con un bien inferior. Si tenemos un bien normal, la función de demanda, esto es la oferta y esto es la demanda, se desplaza hacia la derecha, pasando a este otro punto. Por lo tanto, no hay duda, el precio de equilibrio aumentaría y la cantidad de equilibrio también aumentaría, ¿de acuerdo? Tenemos este efecto en el supuesto de hablar de un aumento de la renta en un bien normal. Si por el contrario el bien fuese inferior, tenemos la demanda, tenemos la oferta, pero en este caso la demanda se desplazaría hacia la izquierda, comportando que el precio de equilibrio disminuyese y la cantidad de equilibrio también disminuyese. Tendríamos esta información, ¿de acuerdo? Así es como resolvemos el 3C. Ya que estamos, planteamos también rápidamente el D y el E, ¿de acuerdo? El D se complica un poco porque hablamos de otro bien también. Voy a estudiar el bien X, pero planteando la información conocida del bien Y, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso del 3D, ¿qué nos plantean? Nos plantean que el bien Y tiene una mejora de la tecnología. El bien Y tiene una mejora de la tecnología. Eso sabemos evidentemente que afecta a la oferta comportando un aumento de la oferta del bien Y. Por lo tanto, que en la función de oferta del bien Y se desplaza hacia la derecha, ¿de acuerdo? ¿Y qué más nos indican, por favor? Que dicho bien, el Y, es complementario al bien X. El bien Y y el bien X son bienes complementarios. Recordemos cómo afectaba que si dos bienes eran complementarios, el hecho de que se modificase uno de los precios afectaba a la demanda del otro, ¿verdad? Es decir, al ser complementarios, si yo compro más del bien Y, también compraré más del bien X. Si compro menos del bien Y, compraré menos del bien X. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en primer término voy a representar la información del bien Y. Tenemos la función de demanda y la función de oferta. ¿Y qué hemos dicho? Que la oferta aumenta, se desplaza hacia la derecha. Tendríamos esta información, ¿de acuerdo? Y esto que conlleva que la cantidad correspondiente al bien Y, evidentemente, aumente y el precio disminuye. ¿Y qué sabemos? Que si el precio del bien Y disminuye, se consumirá más de dicho bien y por lo tanto eso conlleva ¿qué? Que se consuma más, básicamente, que es lo importante en este caso, del bien X. En este caso tenemos más cantidad y menos precio del bien Y, todo esto. Pero lo que me importa a mí es el efecto del bien X. Y sabemos, recordamos, que si el precio del bien complementario, en este caso, disminuye, que es nuestro caso, precio del bien Y ha disminuido, eso comportará que la demanda del bien complementario aumente, ¿de acuerdo? Habrá mayor demanda porque se consume más del bien Y eso comportará mayor demanda del bien X. Por lo tanto, en el bien X todo esto es
teórico que tenemos de antes. Es sabérselo y también se puede entender. Entender es más sencillo, pero me lo puedo aprender también sin ningún tipo de problema. Tenemos la demanda, tenemos la oferta, ¿y qué plantearemos ahora mismo? Que en este caso la demanda aumenta, se desplaza hacia la derecha, comportando ¿qué? Que el precio de equilibrio del bien X aumente y la cantidad de equilibrio del bien X también aumente. Estos son los dos efectos que sufrirían el bien Y y el bien X con una mejora de la tecnología del bien Y, ¿de acuerdo? Y para finalizar este ejercicio tenemos el 3E. En este caso nos plantean lo siguiente, que hay una noticia sobre el descubrimiento de las virtudes en la salud. Claro, si tenemos una noticia que dice que es satisfactorio para la salud, eso va a comportar sin ninguna duda que la demanda de dicho bien se desplace a la derecha. Por lo tanto, si tenemos que virtudes de la salud del bien Y, comportará que la demanda del bien Y aumente, es decir, se desplace hacia la derecha. ¿Y qué más tenemos, por favor? Que son bienes sustitutivos. En este caso, bien Y bien X son sustitutivos. Si consumimos más de Y, consumiremos menos de X. Si consumo menos de Y, consumiré más de X. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que en este caso tendríamos la función de demanda, la función de oferta del bien Y todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esta información, al desplazarse hacia la derecha, ¿qué ocurrirá? Que vamos a consumir, evidentemente, un precio más elevado, pero más cantidad, en este caso, del bien Y. Si aumenta la cantidad del bien Y, evidentemente va a provocar una disminución de la cantidad del bien X. Es decir, la demanda del bien X va a desplazarse hacia la izquierda. En este caso, esto comportaría que la demanda del bien X se desplazase hacia la izquierda, provocando en este caso que el precio de equilibrio disminuya y la cantidad de equilibrio también disminuya, como podemos comprobar, ¿de acuerdo? Precio de equilibrio y cantidad de equilibrio disminuirían. En cambio, en el bien Y, precio de equilibrio y cantidad de equilibrio aumentarían. Una vez tenemos esto, y ya para finalizar, vamos a hacer el ejercicio 4, por favor, que aquí nos planteaban. Tenemos una función, 20 menos 2p, nos pone q elevado a d, por lo tanto, función de demanda. Pero aunque no indicasen eso, deberíamos saber que es la función de demanda porque es negativa, ¿de acuerdo? Menos 2p, la pendiente es negativa. En cambio, QS, que es la función de oferta, vemos que es positiva, ¿de acuerdo? Evidentemente, sin necesidad de saber qué era la función de oferta, deberíamos saberlo, ya que la pendiente es positiva. Y nos plantea en este caso, A, calcular el precio y la cantidad de equilibrio. Muy sencillo, ¿de acuerdo? Para plantearlo es igualar ambas funciones. Tenemos 20 menos 2p, que es la función de demanda, y la de oferta, 4 más 2p. Las igualamos. Tendríamos este 4 pasa aquí restando, 16 es igual a 2 más 2, 4p. Por lo tanto, la p sería igual a 4. Sabiendo que la p es 4, puedo ir a esta función o a esta, indistinto, y encontraremos la cantidad de equilibrio. Si voy aquí, 4 por 2, 8, más 4, 12. Y aquí, 2 por 4, 8, 20 menos 12, a menos 8, 12. Sea como sea, cantidad de equilibrio es igual a 12. Para representar la función de demanda, si por ejemplo planteamos cuando la Q es 0, tenemos cantidad de demanda es igual a 0 y es igual a 20 menos 2p. Si igualamos la cantidad 0, me quedaría 2p es igual a 20, me quedaría que la p es igual a 10, ¿verdad? Entonces, cuando la cantidad sea, en este caso, 0, aquí siempre tenemos la cantidad y aquí el precio será 10. Y si el precio fuese 0, tendríamos que la cantidad sería 20. Aquí tendríamos el 20. Así representamos la función de demanda. Y seguidamente representamos la de oferta. 4 más 2p, ¿de acuerdo? 4 más 2p. Si hablásemos que la cantidad de oferta la planteamos como 0, me quedaría en este caso un valor negativo. Entonces voy a buscar el otro valor y voy a plantearlo hacia la parte superior. Mirad, si planteamos cuando la P sea 0, ¿de acuerdo?
Cuando la P sea 0, tendríamos que la Q es igual a 4. Entonces, estaríamos aquí. Esta es, básicamente, la función de oferta. Se cortan en este punto, donde el precio de equilibrio es 4 y esto de aquí es 12. Así es como planteamos la información. 4 y 12. Precio de equilibrio, cantidad de equilibrio. Así está representado. Y ya que estamos, nos dicen, ¿qué pasa si la función de demanda fuese 28 menos 2P? En vez de 20, que fuese 28. 28 menos 2P me quedaría 24, ¿verdad? Aquí todo quedaría igual y tendríamos 24 entre 4. Por lo tanto, el precio en este caso correspondería a 6, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos el precio 6, hacemos como antes. 6 por 2, 12, 28 menos 12, 16. O 6 por 2, 14, más 4, 16. Precio y Q serían 16. Se podría volver a representar y tendríamos toda la información correspondiente. Con esto ya finalizamos la clase de prueba, la clase de la primera información para acabar de entender estos conceptos. En la siguiente clase continuaremos analizando más estos datos y nos centraremos ya en temas más complejos como puede ser, por ejemplo, la elasticidad y los excedentes de consumidor y productor. Lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.